Bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días. La teoría antropológica de lo didáctico es una teoría elaborada por Yves Chevalar, al igual que la transposición didáctica. Nos permite ver algo nuevo, algo distinto a lo que estábamos observando previamente, ¿ya? Bueno, ya sabemos que Yves Chevalar es un profesor, a esta altura de tener 74 años, si calculo bien, y está vivo, ¿ya? Y él ha sido un didacta, profesor de matemáticas, ¿cierto?, que ha trabajado mucho en la investigación y de alguna manera las teorías que él desarrolla dan cuenta de la mirada que él está dando, ¿ya? La semana pasada veíamos, por ejemplo, la distancia que podía existir entre el saber sabio y el saber enseñado, distancia que es necesaria porque, de acuerdo a la premisa, que el saber, de alguna manera, necesita ser transformado para que pueda llegar al aula, para que pueda ser comprendido ahí, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera lo estuvimos trabajando en una actividad la semana pasada, si mal no recuerdo. Pues bien, en esta ocasión, Yves Chevalar apunta a otra cosa, ¿ya? Él va a ir al aula, él va a ir a mirar qué está pasando en el aula, pero va a ir a mirar la matemática que está presente. Entonces, en la teoría antropológica de lo didáctico, bueno, antropológica porque tiene que ver con el hacer, con el humano, en la sociedad, en una institución, y vamos a observar qué se está desarrollando ahí, ¿ya? Entonces, no es la matemática sola en un libro, sino es el objeto matemático en acción, ¿ya? Estoy mirándolo, pero también voy a mirar el saber sabio, por supuesto, pero está la matemática, la que está instalada en la escuela, bueno, o donde esté haciendo matemática, ¿ya? Bien. Acá dice que la actividad matemática y la actividad del estudio en matemáticas, o sea, hasta ahí está fijado lo que acaba de decir, ¿cierto? El acento que se le está dando en esta teoría, ¿ya? Y evidentemente el quehacer, la praxeología, la praxis, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Qué se hace? Ahora, ¿por qué se hace? Y de la forma en que se hace, obviamente lo tiene que dar cuenta la misma matemática, ¿ya? Y la institución donde está instalada ese quehacer. Dice, toda actividad humana regularmente realizada puede describirse con un modelo único que se resume aquí en la palabra praxeología, ¿ya? La palabra praxeología es una palabra compuesta, tiene dos, la primera parte, ¿cierto? Uno reconoce que está la palabra praxis, tiene que ver con la práctica, con el quehacer, qué es lo que se está haciendo, y por otro lado, el logos, que tiene que ver con la matemática, el dónde está, el saber sabio, lo podemos reconocer ahí. ¿Ok? Entonces, para que yo no sea la única que hable, les voy a proponer una actividad, ¿de acuerdo? Esta. ¿Qué hace usted para poder dar cuenta o poder responder a esa tarea que se está dando? ¿Es una tarea para ustedes? ¿Es un ejercicio? ¿Es un problema? Cuéntenme. Yo creo que sería un problema. Ya, es un problema. ¿Y cómo resuelven este problema? De alguna manera, ¿cómo se aproximan para poder determinar la ecuación de la circunferencia? La idea es que todos, no estoy sola con un solo alumno trabajando, la idea es que todos veamos diferentes formas de resolver esto, ¿ya? Supone que eso es lo que va a hacer Yves Chevalar cuando esté instalado
mirando la clase. Ya él va a mirar la matemática y voy a ver las formas de poder responder o resolver o las acciones, los procedimientos que están involucrados para poder realizar la tarea. ¿Ya? Entonces los escucho. No sé si quieren hacer una acción, traten de calcularla. Igual yo sé que requiere varios pasos, pero de alguna manera para recordar algo sobre geometría analítica, que tienen que estar todos súper, súper claro con lo que se hizo en esa época. Y No sé si creo es que igual hay varias formas de hacerlo. ya, perfecto, cuéntame. Porque una, por ejemplo, sería conociendo la ecuación de la circunferencia, esa que tiene el, el D, E, F. Ya, la ecuación general Sí, esa es la ecuación general. sería como Era sería x x a más y cuadrado, cuadrado. ya, Claro, que fue el dx, el y y el f. Hacer un sistema de 3 con los puntos que están ahí. voy a aprovechar de ir anotando lo que tú me dices, ¿ya? Porque tal vez alguien otro lo pueda resolver de otra forma, ¿ya? La idea es que aparezcan por lo menos algunas formas diferentes, ¿ya? Déjame ver si esto me permite. Podríamos decir que es algo así como x cuadrado más y cuadrado más Era dx, dx más y sí, más más igual f 0. igual 0. ¿De acuerdo? O sea, si yo conozco el D, el E y el F, habría como respondido o sea, habría determinado la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Claro, una de las ecuaciones. Una de las ecuaciones, ¿por qué dice una de las ecuaciones? Porque tampoco especifica cuál es la ecuación. Pero Porque te podría refieres. tener el centro radio. Ah, ya, ya, perfecto. Pero podemos decir que esta sería como la ecuación general, ¿sí? Que me permite determinar el lugar geométrico de esa circunferencia. Y otra vía podría ser si yo conozco algo así como x más h. No sé si era más o menos, pero da lo mismo porque algo No así. depende hacia dónde esté desplazado. Sí, cierto. Sí, creo que era menos. Voy a ponerla con menos para que me calce el h y el k como para ordenado con respecto al centro. De acuerdo. ¿Pero qué hago con estas ecuaciones? Me pregunto yo. O con esta. Sí, son ecuaciones. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Porque pero tengo como reconocí la palabra ecuación. ¿Sí? La ecuación, de aquí está la forma general, de aquí estaría la forma utilizando el centro y el radio de la circunferencia. Claro. En la primera, como tengo pares ordenados x, y, Ujú. voy reemplazando cada uno de los puntos en la ecuación general. Entonces voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, pensando en esto, tendría algo así como, eh, asumiendo que x vale 1 y que y vale menos 2, sería algo así como 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más d por 1 Claro, más y eso con e cada uno de por los puntos. menos 2 y más f igual 0. Ahí se me acabó la pizarra. Pero, de acuerdo, y ahí tendría una ecuación. Y tendría finalmente como un sistema de ecuaciones para poder Claro, resolver, o sea, más que resolver este sistema de ecuaciones,
me permitiría llegar a determinar el valor de las incógnitas, que eran justamente las que faltaban para poder reconocer cuál era la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, esta de acá, ¿qué harías con eso? El otro sería más gráfico. Ah, también graficando sería otra opción, ¿ya? Porque con el En el gráfico fondo yo tengo se... aquí los puntos. Tengo el plano cartesiano, aquí tengo el 1, menos 2, aquí tengo el menos 1,2 y aquí tengo el 0,3. Ahí está. Ya. Y ahí tengo 3 puntos. O sea, los 3 puntos. Ahí está. ¿Y qué hago con eso entonces? Ahí tengo un triángulo inscrito en una circunferencia. Ya. Muy bien. ¿Y Y en el qué hago con gráfico un se triángulo puede sacar inscrito? como el centro de la circunferencia circunscrita. Creo que Ya, se podía sacar así. Pero ya. recordando cómo se sacaba con los triángulos. ¿Y algún Mm, compañero que le ayude? ¿Alguien se acuerda cómo calcular el centro de la circunferencia con esos puntos? Hello. Somos todos nomás los que estamos en la sala. Ya, pues chicos, ¿ustedes se ¿Podrá acuerdan? ser que como están, como una circunferencia tanto a la misma distancia del centro, entonces tomando el centro como un X, Y, se hace la distancia y se hace un sistema de ecuaciones de nuevo? Ya, perfecto. Sería otra forma de mirarlo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, chicos, quiero que se involucren porque vamos a tener que pensar diferentes formas de resolver las tareas, ¿ya? Hacia allá más o menos apunta esta teoría. O más bien, el esfuerzo de nosotros va a ser eso, ¿de acuerdo? Seguramente nosotros no nos vamos a ver todas las formas cuando vayamos a observar una clase y queramos ver la matemática y vamos a utilizar la TAD para analizar la clase que estamos viendo. Vamos a declarar lo que se está viendo nomás, de alguna manera lo que están haciendo los alumnos, pero nosotros como profesores sabemos que van a haber muchas otras formas también de poder acceder a la respuesta, ¿ya? Entonces tenemos que conocer esa gama de posibilidades, eso es todos los procedimientos, vamos a tener que dar cuenta por qué se hace como se hace, porque puede ser que en algún colegio el profesor les diga a los alumnos qué hacer, y uno pueda reconocer en ese quehacer un procedimiento mecánico y que no hay mucha comprensión de por qué se hace de esa forma, pero nosotros tenemos que saber cómo y por qué, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, a partir de lo que decía el compañero, es que yo quiero determinar el centro de la Tras las circunferencia, simetrales. ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, puedo trazar la simetral, entonces ahí yo me voy como a la Sí, geometría, yo estoy mirando la geometría, estoy esa era mirando los la cosa. elementos del triángulo, ¿ya? Dígame. Y que ahí me acordé, eran las simetrales. Por ejemplo, las simetrales, supone que yo uno estas dos, ¿de acuerdo? Encuentro un punto medio y a partir de ese punto medio yo trazo una perpendicular, que sería la simetral, ¿de acuerdo? Y a partir de cualquiera otros dos hago lo mismo, este segmento, el punto medio y trazo la perpendicular. Entonces, donde se cortan las simetrales es el incentro, ¿de acuerdo? Y el incentro cumple con lo que dijo el Jorge recién, equidista, ¿cierto? De los 3 puntos que yo tengo acá. Entonces, justamente este sería el centro y podría trazar eh, la circunferencia sin problema utilizando el centro encontrado, que sería este, y abro el compás a, a,
a la abertura que indique cualquiera de los puntos, porque es la misma, y de aquí podría yo trazar la circunferencia. No me va a quedar nada bonita, pero bueno, es como la idea, ¿ya? Entonces, estoy usando otra forma para poder encontrar el centro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Cuando encuentre el centro de la circunferencia, que va a ser el h, k, voy a poder tener estos valores, y me faltaría solamente calcular el radio, ¿sí? Para poder colocarlo aquí. Pero eso va a ser simple, ¿cierto? ¿Qué hacen para calcular el radio? Una distancia entre dos puntos. Claro. ¿Entre qué punto? Puede ser cualquiera, equidista. Claro. O sea, obligadamente tengo que usar el centro. Ese es uno de los puntos. Y cualquiera de los A, B o C. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos claramente esa distancia. Entonces calculamos la distancia. Estoy pensando en la matemática que está acá. Sería X, en este caso H, pero como estoy pensando en dos puntos, el punto, llamémoslo O y el punto A, ¿sí? Entonces sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que sería la fórmula que me permite calcular distancia entre dos puntos. Que uno sea el centro, tiene que ser el centro, y el otro tiene que ser cualquiera de los puntos que le pertenecen a la circunferencia, ¿ya? Entonces, ok, nosotros vamos a ver qué hicieron los estudiantes para calcular la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a declarar, la tarea era esa, es el enunciado, lo que está escrito en blanco, ya con lo que estaba escrito esta diapositiva. Esa es la tarea. Y la técnica es lo que viene, es el procedimiento que utilizó el estudiante para poder resolver la tarea. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a empezar a sumergir en un cierto lenguaje que declara Chevalar al momento de que declara la teoría antropológica de lo didáctico. ¿Ya? Estamos acá. Ok. Bien. Vamos aquí. Vamos a presentar. Que se vea más ordenado. Ya. Hablábamos entonces de un concepto que se elaboró, ¿cierto? Que está presente en la teoría, que se llama praxeología, ¿ya? En la praxeología nosotros vamos a observar 4 elementos, ¿ya? O que componen esta praxeología. Una es la tarea, ¿de acuerdo? El enunciado, eso que está escrito en blanco, que declara que el alumno tiene que resolver, seguramente lo vemos siempre, siempre, y está declarado por un símbolo que sería, debe aparecer un teta. Después viene la técnica, que era el cómo, ya, ¿cómo resuelvo la tarea? Entonces, fíjense que la teoría me está pidiendo que yo observe y que declare esos elementos que están presentes, ¿ya? Y luego tenemos lo que se llama la tecnología. Y la tecnología es aquella parte de la matemática que justifica la técnica. Y por otro lado, y por último, tenemos lo que es la teoría, ¿sí? Y la teoría, evidentemente, ya sabemos, ya la hemos estado reconociendo hace un rato, que tiene que ver con el saber sabio, ¿ya? Ahí está. La teoría, ¿ya? Creo que me faltan los signos, voy a devolverme. Bueno, ahí van a ir apareciendo los símbolos, ¿cierto? La tarea se representa con la letra T, ¿ya? Y lo reconocemos básicamente porque está él en el enunciado, es la tarea que tiene que hacer el estudiante,
o el problema, o la situación, la actividad que está presente, ¿ya? Eso va, y la tarea lo que, va a estar adecuada o va a estar relacionada evidentemente con la institución, con el nivel de los estudiantes. Es como de alguna manera lo que nosotros habitualmente vemos en una sala de clase, ¿ya? Bien. La técnica está relacionada con el cómo, con cómo yo resuelvo la tarea, ¿de acuerdo? Está representada por ese símbolo que está ahí, que sería un tetagorro, y puede haber más de una técnica, ¿ya? Puede haber más de una técnica para resolver una tarea. Entonces, como el ejemplo que estábamos viendo recién, claro, podemos apuntar a un sistema de ecuaciones, transformar la ecuación dada, la de la circunferencia, no la dieron, pero la reconocemos que la necesitamos, ¿cierto? Reemplazamos los valores de los puntos que pertenecen a la circunferencia y armamos un sistema de ecuaciones. Y algebrizo eso y manipulo, ¿cierto? Y determino, en este caso, los valores de nuestras incógnitas, que eran D, E y F, ¿sí? Pero tal vez me puedo ir hacia otro lado y puedo pensar en la geometría y puedo hablar de las simetrales y calcular el punto de intersección, que sería el incentro, ¿me entienden? Y también a partir de eso yo puedo también responder la tarea, o sea, resolver la tarea a partir de esa otra técnica, ¿ya? La técnica que yo utilice va a estar aceptada por la institución donde yo estoy instalada, ¿ya? Por ejemplo, tal vez estos dos ejercicios, estas dos actividades que nosotros vimos acá, claramente son aceptadas, obviamente, lo hemos visto, eran las actividades y eran los procedimientos que teníamos que utilizar para responder esta misma tarea cuando estuvimos en álgebra geometría 1, perdón. ¿Sí? Pero si fuera otra tarea, ¿sí? Si fuera otra tarea la que tengo que resolver, por ejemplo, medir una mesa, ya estoy en un nivel más bajo, supongamos, o tal vez no, ¿ya? Entonces quiero medir una mesa. Entonces a veces uno se encuentra, por ejemplo, con algunas actividades que son, por ejemplo, medir la mesa con clip, ¿ya? O medir la sala con pasos, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea era medir, y los alumnos están usando esa forma, ¿cierto?, que es aceptada en ese nivel y en esa institución para que los alumnos de alguna manera entiendan qué significa la acción medir, seguramente, y tal vez cuantificar. La mesa mide 37 clips, por decir algo. Perdón, el largo o el ancho de la mesa. ¿Sí? Pero esa forma, esa técnica utilizada en ese nivel para esa institución puede ser que no sea aceptada en otra institución. ¿Qué está haciendo? O sea, no corresponde que se haga así en esta institución. Entonces, la técnica siempre va a estar relacionada, además, con la tarea, evidentemente con la institución donde nosotros estamos, ¿ya? Y lo que tengo que decir también, aunque ya lo dije, es que hay varias técnicas que nos pueden dar cuenta y nos pueden permitir resolver la tarea dada. ¿Mm? Bien, con respecto a la tecnología ya tal vez puede ser que nosotros no la observemos directamente en la clase, ¿ya? Pero nosotros tiene que ver con la matemática, que está detrás de esa técnica que estoy utilizando. Entonces, yo puedo decir que si el alumno trabaja con sistemas de ecuaciones, hay una técnica y una tecnología que están vinculadas, ¿cierto? En este caso,
que pueden dar cuenta del procedimiento y por qué está haciéndolo de esa forma y por qué es correcto. Si el alumno usó sistema de ecuaciones, perdón, el método de reducción, de sustitución, de Kramer, por ejemplo, por decirlo así, para poder determinar las variables. Bueno, hay una tecnología que dice por qué está bien lo que está haciendo el estudiante. ¿Mm? Y por otro lado, la teoría, ¿ya? Que sería ya, uno puede ver como cadenas, ¿de acuerdo? Pero en este caso la teoría vendría a ser la matemática dura, ¿cierto? Los axiomas, los postulados que me dan cuenta que la manipulación de esta, que lo que dice la tecnología, ¿sí? Está bien, ¿ya? Entonces, son como sustratos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la teoría, de alguna manera la raíz, la matemática pura, ¿cierto? Tal vez podríamos decir este saber sabio, ¿sí? Después viene esta tecnología que da cuenta de de esa teoría, pero que vincula la técnica, ¿ya? Está ahí entre los dos. ¿Ya? Entonces la teoría, como lo dice acá, justifica la tecnología y en ella yo observo, ¿cierto?, la matemática del saber sabio, donde están los axiomas, están las demostraciones, los teoremas, la demostración de los teoremas, etc. Eso. ¿Ya? Entonces, ahí estamos nosotros instalados con respecto a lo que se llama la praxeología que indica Yves Chevalar. Ya. Aquí yo evoco un ejemplo que estuvimos trabajando, creo que en las semanas pasadas, donde nosotros teníamos un número semiperiódico, ¿ya? El número semiperiódico lo queremos transformar a una fracción. ¿Ya? Esa es la tarea. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Entonces, uno va al texto del estudiante y ahí está citado. Dice, mire, para que usted pueda transformar un número semiperiódico a su forma fraccionaria, el alumno tiene que tomar el número completo, sin coma, restarle lo que antecede al periodo y dividirlo por tantos 9 como dígitos tenga el periodo y tantos ceros como dígitos tenga el anteperiodo. Así, tal cual. Como que lo recite. ¿De acuerdo? Esa es la técnica. Y esa técnica es aceptada en algún tipo de instituciones. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de instituciones esta va a ser la técnica que van a utilizar los estudiantes. ¿Ya? Y esta técnica algo la justifica. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago de la forma en que lo estoy haciendo? Entonces puede que esta justificación la de lo que llamamos tecnología. Entonces podríamos pensar en estos substratos de la matemática, ¿cierto? En que yo puedo pensar el número semiperiódico a través de lo que era una sucesión de números, ¿de acuerdo? Como lo dijimos esa vez en la clase. O puedo presentarlo de esta manera, ¿ya? Puedo imaginarme el número con algunos, declaro algunos elementos del periodo, ¿cierto? Para observar bien el número. Estoy pensando que esto podría ser una pseudotecnología también, como también podría ser una técnica en otra institución que sea aceptada. Y lo que hacemos es hacer algunas acciones y manipulaciones con respecto al número, ¿ya? Entonces multiplicamos por 10, después multiplicamos por 100. Lo que quiero de alguna manera es como hacer que se alineen la parte decimal para poder luego restar, ¿ya? Y obtenemos lo siguiente. Y obviamente y en el despeje obtenemos justamente el número fraccionario al que habíamos llegado con la técnica anterior. ¿Mm? Ahora, ¿qué sustenta esto, esta resta que aparece aquí?
eh, hay una matemática que hay detrás, ¿de acuerdo? Que podríamos estar pensando en sucesiones, convergentes. Si son convergentes, entonces voy a poder restarla, porque si no, no podría hacer esta resta. Hay una matemática que de alguna manera justifica este accionar que está aquí, ¿vale? Claro. Eso está declarado acá. Podríamos pensar tal vez que esto quedó, esto puede ser una buena justificación en cuanto a mirar la técnica, perdón, la tarea técnica, tecnología y teoría, pero hay un alumno que puede decir, profesora, sabe que yo esto no lo acepto, esto para mí es muy mecánico, yo nunca le voy a enseñar a mis alumnos cosas mecánicas, por lo tanto yo les voy a enseñar esto. Y esta va a ser para mí mi técnica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y si esta es tu técnica, entonces tendrías que declarar cuál sería la tecnología, que seguramente estaría asociado a lo que hicimos ese día, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, ¿lo hicimos acá o no? Estoy hablando sola. ¿Hablamos sobre sucesiones o no? Parece que no, profe. Parece que sí o que no. Parece que no. Yo me acuerdo que sí. Ay, aquí, uno se acuerda es suficiente. Bueno, pero el Sí, tema porque en el fondo lo que del partido estábamos por nueve. hablando, sí, lo que hablábamos ese día también, es que de alguna manera hay elementos que se pueden observar en las teorías y por eso a veces uno utiliza algunos ejemplos. Decíamos que, por ejemplo, teníamos lo podíamos ver así, por Recuerdo ejemplo, que era 3, 4 periódicos. ¿Cómo lo que podemos escribir? ¿Se acuerdan? Es como, podría decir 0,3 más, después me preocupo de eso, 4 por la sumatoria del 1 por 10 ay, elevado a la menos i, ¿sí? Elevado a de igual 1 o 2, yo creo a esta altura porque son 2 decimales, elevado a infinito. ¿Sí? Entonces, esta estructura de acá me va a ir generando el 0,01, el 0,01, después 0,001, y cada uno de ellos van a estar multiplicados por 4, por lo tanto estoy formando esta parte del periodo de aquí. Perdón, este de acá. ¿Sí? Ese. Y tengo que estudiar entonces, analizar qué pasa con esta sumatoria. ¿Ya? Y ahí, evidentemente, yo tendría que situarme en una teoría en particular que habla sobre el límite de la sumatoria y reconocer, ¿cierto?, que si es convergente, entonces voy a poder determinar un valor para esta sumatoria en particular. ¿Ya? Entonces aquí estaría sumergida, ¿cierto?, en una tecnología que está sustentada por una cierta teoría. ¿Vale? Es como esa es la idea a la que se está refiriendo Chevalá. ¿Ya? Ok. Entonces observamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Esta praxeología, donde están estos elementos, los podemos separar en dos grandes grupos. ¿Ya? Por un lado, tenemos lo que es la praxis, lo que es la práctica, lo que tiene que ver con el hacer, que está asociado a la tarea y a la técnica. ¿Ya? Y por otro lado, el bloque tecnológico teórico, que tiene que ver con la matemática, con la justificación de por qué se hace en la praxis lo que se está haciendo, ¿ya? Tiene que ver con el saber, claro. Entonces vemos estos dos grandes bloques, ¿ya? Entonces, si yo miro y observo y focalizo
me instalo en el aula, lo normal, lo que yo voy a observar básicamente va a ser lo que está al lado izquierdo de este diagrama, ¿cierto? Que va a ser la praxis. Ahí veo la tarea declarada, veo la técnica que están utilizando para resolver la tarea. Y lo que está al otro lado es la justificación de por qué se hace de esa manera, y esa es la que yo de alguna manera tengo que manejar, ¿ya? La reconozco, aunque no esté explícita, no esté presente, o no se declare explícitamente durante la clase, yo sí la sé, ¿de acuerdo? Y entiendo por qué esa tecnología o por qué esa técnica en particular está bien y se está haciendo en esa institución, es considerada en esa institución, y qué otras tal vez no, ¿ya? O qué otras sí también podrían ser, ¿de acuerdo? Entonces empieza a aparecer como un abanico, ¿de acuerdo? No es que una tarea tenga asociada una sola técnica, ¿ya? O, bueno, veámoslo en la siguiente diapositiva. Hablábamos recién de la institución, claro, va a depender dónde esté instalada, ¿cierto? Si estoy en una comunidad científica investigando, claramente la tarea, la técnica y todo eso va a estar a un cierto nivel, muy distinto tal vez al que si yo estuviera instalada tal vez en un liceo, ¿ya? O en la universidad y mirando lo que están haciendo los profesores al momento de enseñarle a sus estudiantes, ¿ya? Entonces tiene que ver con ese reconocimiento de saber el cómo se hace, es adecuado o no es adecuado, ¿ya? Y obviamente el tipo de tarea también. ¿Mm? Entonces, a grandes rasgos tenemos esta estructura, esta es la praxeología declarada por Chevalar, y él dice que siempre esto está ligado, ¿ya? Estos 4 elementos siempre están presentes, ¿ya? Implícita o explícitamente. Yo diría como más que explícitamente, o al revés. Las 2 primeras, ¿cierto? Son explícitas, uno las observa, ¿ya? Las otras, uno da cuenta por el conocimiento que tiene. Veíamos entonces que habían estos 2 niveles que se declaraban en esta imagen, en el diagrama anterior, donde vemos que a partir de esta estructura nosotros podemos reconocer algunas praxeologías puntuales, ¿ya? En donde yo digo, bueno, este es un tipo de tarea, ¿ya? El tipo de tarea, supongamos que son todas ¿cómo se llama? Tareas de alguna manera que dan cuenta, que tienen una técnica, una tecnología y obviamente la teoría, ¿cierto?, que sustenta esa tecnología, la tienen como declarada, ¿de acuerdo? Y como que es única. Pero también pueden haber praxeologías locales donde yo ya veo que hay como un tipo de tarea, ¿ya? Pero hay un abanico ya supongamos 2 o más técnicas que me permiten responder a ese tipo de tarea. Ya, entonces veíamos, por ejemplo, en el caso de determinar, por ejemplo, la ecuación de la circunferencia, yo observaba, por ejemplo, 2 tipos de técnicas, ¿ya? Entonces, recordemos la simbología, que está acá era la tarea, el T sub I significa que es un tipo de tarea, ¿ya? Que haciendo como referencia a eso, ¿de acuerdo? Y estas serían las técnicas, por lo tanto, hay como más de una técnica, ese contador sub I o sub J, da cuenta que hay más de una forma técnica, ¿cierto?, de resolver este tipo de tarea. Entonces, para el ejemplo que estábamos viendo de los puntos para determinar la ecuación de la circunferencia, veíamos, había una que tal vez era más bien algebraica, que se permitía, que podíamos resolver el sistema de ecuaciones para llegar a la ecuación de la circunferencia, y había otra tal vez que me daba cuenta de otros elementos, que era, por ejemplo,
utilizar las simetrales, entonces, determinar la ecuación de las simetrales para luego intersectarla, encontrar un punto que sería el incentro, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería otra técnica, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar praxeología locales cuando, dada la tecnología y hay una tecnología y una teoría que yo puedo reconocer, ¿cierto? Tal que me permitan resolver distintas tareas y con diferentes técnicas. ¿Ya? Después tenemos una praxeología regional, ¿ya? Entonces aquí dice que la praxeología regionales, si se dan cuenta ahora, esto va avanzando, pareciera que tuviera una serie de tecnologías, ¿de acuerdo? Más de una al menos, ¿cierto? Dos o más tecnologías que permitieran dar a su vez, cada tecnología podía dar un abanico de técnicas y a su vez estas técnicas poder responder de diferentes maneras a acceder a la respuesta de una tarea o un tipo de tareas, ¿cierto? Declaradas. Y por último, las globales. Entonces, la verdad es que, claro, aquí el investigador y el matemático, seguramente a partir de una tarea, él puede ir mirando todas estas técnicas y tecnologías asociadas a diferentes teorías que pueden permitir dar cuenta y responder a una tarea. Pero no es que nosotros como profesor tengamos que hacer siempre este desglose, ¿cierto? Esta mirada tan amplia de lo que se puede hacer, de lo que la matemática da cuenta y justifica. Pero sí debiéramos saber, dependiendo del nivel en donde estemos, ¿cierto? Y el rol que nos compete en la institución donde estemos, ¿cierto? Es que existen, ya, es que existen esta praxeología y que podemos reconocerlas, estas fases, ¿de acuerdo? Ya. Bien, yo lo que hice, por ejemplo, el semestre pasado con mis estudiantes de didáctica, justamente cuando trabajamos esta teoría, bueno, tuvimos por lo menos más de una clase para poder trabajarla, es que fuimos a ver videos, ¿de acuerdo? A esa altura ya habíamos visto varias teorías y la idea es que los videos de clase pudiéramos mirar con las diferentes teorías el quehacer del profesor, lo que pasaba con los estudiantes, la matemática que estaba presente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han visto esta clase? ¿La Escuela de la Calera? ¿Chicos? ¿Chicas? Creo que un nombre que muy... yo no. Yo no, profe. ¿No? No. Ya. Voy a ir a... La idea es mostrar solamente algunos momentos, solamente para que se den cuenta de lo que pasa. Podríamos igual, me encantaría que ustedes pudieran describir qué les llama la atención, ¿de acuerdo? Tal vez no solamente mirando con la TAS, sino también podrían mirar usando la teoría de situaciones o las teorías o lo que sepan ustedes de pedagogía, por ejemplo, ¿ya? Creo que la tendría acá. Deme un segundito. Sí, esto yo lo copio y lo pego en algún lado, porque creo que lo copié nomás. Sí, profe, va a tener que copiarlo y después pegarlo en YouTube porque no está como hipervínculo. Ya. Entonces, ¿lo puedo poner en cualquier parte? Así, por ejemplo, aquí. ¿O tengo que ir a YouTube? ¿Y si lo pego acá? No. Puede ponerlo ahí y va a salir. Ahí, pegar. Control B.
Me parece que tiene que compartir sonido, profe. Perdón. Ahí de nuevo le dicen, disculpa. Igual vamos a ir adelantando, si no, para mirar a grandes rasgos de qué se trata, ¿ya? Tomen asiento. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien o bien? Bien. Ah, excelente. La clase que vamos a hacer hoy día va a ser una clase súper entretenida, en la cual vamos a tener unos aprendizajes que van a perdurar en el tiempo porque lo vamos a seguir practicando, ¿ya? El tema es el siguiente. Primero que todo, vamos a dejar muy claro, ¿cierto?, los acuerdos que vamos a tener durante la clase. Primer acuerdo. La clase debe tener un ambiente de respeto y de confianza. Cuando yo quiero hablar, o sea, ustedes quieren hablar o participar de la clase, ¿qué deben hacer? Levantar la mano. Levantar la mano. Van a levantar la mano y una vez que se les dé la palabra, ustedes van a hablar y van a poder participar de la clase. Segundo, recuerde que quienes son los personajes principales de esta clase, ¿son ustedes o soy yo? Exactamente, muy bien, son ustedes. Por lo tanto, ustedes son los que piensan, los que trabajan, los que analizan. Y así la clase, ¿cierto?, se va a desarrollar de la mejor manera. Y yo voy a ser quien los va a guiar. Yo tengo algo por acá. Huevito. ¿Qué creen ustedes que es esto? Son pelotas de ping-pong, pero ¿qué simularán? Huevos. ¿Y qué será esto? Una caja de huevos. Muy bien. La vamos a poner aquí. ¿Cuántos huevos tiene esa caja? 3. Muy bien. ¿Y cuántos huevos faltan? 3. ¿No faltan 4? No, faltan 3. Muy bien. Entonces, vamos a decir que hay 3 huevos y faltan 3 huevos. Una pregunta súper importante, pero van a levantar la manito, ¿ya? Ustedes dijeron que hay 3 huevos y que faltan 3 huevos. ¿Cómo lo supieron? ¿Angelina? Porque en la caja había 3 huevos y ven en la parte y faltan 3 más. ¿Ya? ¿Quién más quiere decir algo? Dui. Faltan 3 huevos. ¿Pero cómo sabes tú que faltan 3 huevos? ¿Qué hiciste para saber que faltan 3 huevos ahí? A ver. No había los 6 huevos. No están los 6 huevos. Qué interesante lo que dijo el Dui, ¿se dan cuenta? ¿Y tú, María? La caja tiene 6 hoyitos y deberían ir 6 huevos. ¿Pero cuántos hay? 3. Hay 3. Muy bien. ¿A alguien se le ocurrió por casualidad contar? ¿Dui? Porque había 3 huevos ¿Ya? y le faltaban 3. ¿Catalina? Yo te saco la caja y yo noté que habían 6. Que fue la primera opción que dijeron, Dui. ¿Los dos también? No, vamos a llamar a otra persona para que venga al siguiente. Muy bien, muchas gracias. Ya, lo voy a adelantar. Angelina. ¿De qué otro? No se desordenen. Ya, Dui, ¿ibas a decir algo? Mira, te ayudo. ¿Es más fácil o es más difícil hacerlo así? Más difícil. Es más difícil, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. Si ustedes los mandan a comprar al negocio de la esquina huevos, ¿cierto? Y la mamá le dice, hijo, traiga 6 huevos. Y la señora le presenta estas 3 cajitas. ¿Cuál será más fácil para saber dónde hay 6? Dos grupos de 3.
¿Los que están? Dos grupos de 3. Dos grupos de 3 y esta no, entonces. No. ¿Por qué no? Si también Sí. están desordenados estos. No. No, ¿cierto? El único que está desordenado es este, por lo tanto, para resolver algo como esto, necesitamos que los grupos estén ordenados. ¿Todos entendieron lo que acabamos de ver? Sí. Ok, bien. Y el problema dice, léalo, Matías. ¿Cómo podemos calcular la cantidad total de huevos que hay en la bandeja? Muy bien. ¿Cómo podemos calcular la cantidad total de huevos que hay en la bandeja? Si al principio trabajamos, ¿cierto?, con una de 6 y ahora estamos trabajando con una más grande. Ahora, yo les voy a pasar a cada uno de ustedes una guía que tiene en la bandeja. Recordemos que para poder resolver esto debemos utilizar lo que ya hemos aprendido, ¿ya? Así que todos vamos a tratar de buscar diferentes formas de hacerlo. Comencemos. Cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Pero cómo lo calculaste tú? ¿Cómo se? ¿Qué estás tomando para hacer? Cuenta los grupos y cuenta cuántas veces los suman. Revisa. Se repite. ¿Cuántas se repite? Ahora representamos. ¿De cuántos son tus grupos? Ya, que para ti es más fácil así, 2 por 4. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos que tú tienes? Ahora van a tener que trabajar juntos, van a tener que ponerse de acuerdo. Van a tener que escoger una de las representaciones que hicieron y representarlas acá. ¿Cuál es decir algo, Paul? Había 10 grupos y nosotros damos 10 por 3 y son 3. Muy bien, un aplauso para sus compañeros. Al respecto, utilizaron, si miramos todos los trabajos que hicieron, utilizaron, Ronald. 3 grupos. Ah, muy bien, 3 grupos. ¿Dónde hay 3 grupos, Ronald? No sonreírse, a mí no me causa risa. ¿Ronald? En el otro. En el de allá, en el que hicieron ustedes. En un grupo tenían 3 huevos. Excelente. Ahora, ¿utilizaron todos los mismos procedimientos para llegar al resultado? No. Algunos pusieron 3 por 10, 3 veces el 10, Ya. 30. Y algunos pusieron 6 por 5 y le dio 30. Ya. Algunos pusieron 5 más 5 más 5 y le dio 30. ¿Cuáles fueron los procedimientos que se usaron acá? ¿Cuántos procedimientos se usaron? Por ejemplo, ¿qué procedimiento se usó en esta? Suma. Suma, muy bien. ¿Y en esta otra? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. ¿Y cuál de las dos, Dui, cuál de las dos formas será más rápido hacerlo? ¿Cuál será más rápido? Suma. ¿Con suma o con multiplicación? Multiplicación. Suma.
Angelina dice suma, el Jack dice multiplicación. ¿Por qué multiplicación, Jack? Es más fácil. Porque hay que escribir menos y es más fácil. Muy bien, porque hay que escribir menos. Ahorramos tiempo, ¿cierto? Y escribimos menos. A la multiplicación. Muy bien. A la multiplicación. De la suma a la multiplicación. Ya, deja ahí. Luego, Eso. la parte final, qué importante, ¿cierto? Es Sí. dar a conocer lo que uno sabe y cómo sabe hacerlo, cómo lo hace. Martín, Me gusta la clase. ¿te gustó la clase? ¿Y qué parte te gustó más de la clase? Me gustó tener ahí mi buena. Me gusta. ¿Te dio vergüenza? ¿Pero te gustó? Sí, fue como. Bien. ¿Y dónde pongo esto? A mí me gustó de la clase hacer eso porque pude trabajar con la Fernanda. Muy bien, qué importante. Qué importante, Matías. Yo por esta clase me gustó el comienzo y el final, porque como lo mismo que dijo la carta, trabajó el peligro que nunca trabajamos juntos. Miren qué importante es trabajar juntos, ¿se dan cuenta? A veces, nosotros profesores nos olvidamos de esa parte, pero es sumamente importante. Siempre hay que trabajar en grupos, en duplas, porque siempre el que uno no lo sabe, el otro. Así que eso es muy importante. Ya, chiquillos, nos vamos a dar un aplauso entonces para finalizar nuestra clase. Ya. Aquí estoy. Ok, bien, se supone que vimos este video y me gustaría que lo analizáramos respecto de la teoría que estamos mirando ahora, ¿de acuerdo? Mirando lo que sería la praxeología que está presente siempre a través, cuando uno ve una tarea y una clase en particular, ¿cierto? Podemos ver la tarea, la técnica, pero también hay una tecnología y una teoría que está presente también. ¿De acuerdo? Entonces quisiera que ustedes me comentaran o que describieran, si quieren describir otras cosas, aunque no sea pensando en la teoría inicialmente. Estimados, estimadas, estimades. ¿Les llama la atención algo de la clase que vimos? A mí primero que ocuparan como material concreto para poder trabajar y no solamente como plumón y pizarra o guía. Por lo menos a mí eso. Ya, perfecto. Gracias, Rocío. ¿Alguien más le llama la atención algo que vio? A mí me llamó la atención que los alumnos, independiente de no saber el contenido que estaban pasando, lo hicieron de manera como más básica para poder llegar a una definición más concreta. Eso me llamó la atención también. Ya, muy bien, gracias, Víctor. ¿Alguien más le llama la atención algo? Javier, por ejemplo. A mí me parecía como medio raro que si yo sentía que por lo que respondían los estudiantes, no sé si algunos o todos, ya sabían multiplicar o ya sabían reconocer lo que era una multiplicación. Ya, perfecto. Sí, eso es verdad. Sí, yo también me doy cuenta que algunos alumnos ya sabían multiplicar y usaban eso para responder. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál sería entonces la tarea? Si yo les pido, declare la tarea. ¿Cuál es la tarea? No sé, yo me lo imaginé como dividir la caja de huevo en grupos. Eso pensé que él podía hacer la tarea, como la división, ¿o no? Ya, ¿alguien secunda la Según Rocío? yo, solo ¿O era piensas? eso, determinar la cantidad de huevos que habían en la caja.
Ya, sí, es verdad. Determinar la cantidad de huevos que hay en la caja, ¿de acuerdo? Ahora, la técnica que están utilizando, Rocío, puede ser que subdividan en grupos, ¿cierto? Para pues, que puedan contar de mejor manera, porque si uno ve una caja y hay de muchos huevos, ¿cierto? Entonces, miro y claro, inmediatamente no sé cuántos huevos llenan la caja, pero si fuera una cantidad más pequeña, una porción más pequeña, por ejemplo, cuando una caja es de 6 huevos, la verdad es que uno no cuenta 6, uno dice 6, así como que lo mira y es como inmediata la información. Pero cuando es de 30 o 35, o pudiese ser que alguien no sepa de antemano que las cajas de huevos tienen 30 y necesita contar, entonces una técnica sería contar todas las posiciones, todos los espacios, los hoyitos que decían los alumnos, ¿cierto? Y sería una técnica, ¿cierto? Y voy contando hasta llegar hasta la última posición. Y en este caso, como dice la Rocío, la posibilidad de dividir, ¿cierto? O subdividir esta bandeja en partes iguales, de tal manera de poder contar esas partes y no tener que contar los 30 huevos finalmente, ¿ya? Uno a uno. Eso, ¿de acuerdo? Ahí está la tarea, está la técnica. ¿Había solo una técnica? ¿Qué piensan ustedes? Por la técnica es como la subdivisión que se hizo, ¿cierto? Sí, muy bien. Ah, ya. Entonces no, pues no había una porque algunos agruparon de 3, otros agruparon de 10, otros agruparon de 5, me parece. Pero agruparon. Que agrupe de diferentes cantidades, pero es la misma técnica, ¿me entiendes? Quiero como que quede como claro eso. Es la misma técnica, agrupar. ¿De acuerdo? La profesora le enseñó a agrupar cuando estaban tal vez en la clase anterior o en esta clase cuando trabajaron, ¿cierto? Y cuando la profesora mostró las bandejitas de 6 y hicieron de a 2, después creo que de a 3, creo que esa era la forma, y mostraba una imagen donde estaban los 6 huevos, pero como dispuestos así como en círculo. Entonces, de alguna manera, ellos reconocieron en esa etapa y dijeron, no, es más fácil así, saber cuántos hay, cuando estaban separados como en grupo. Nicolás, ¿tú ibas a decir algo? Sí, y la técnica sigue siendo igual, incluso cuando habían algunos que multiplicaron y otros que sumaron. Ah, pero inicialmente estoy pensando en esa idea de agrupar primero, ¿de acuerdo? Porque todos agruparon finalmente, ¿o no? O alguien contó, o un alumno dijo, yo prefiero contar. Ah, no, en ese sentido está... Claro, sí, yo creo que ahí viene tal vez otra etapa, porque se acuerdan que había como niveles, yo les decía, Chevalar habla, por ejemplo, que puede haber una técnica, una tecnología, pero pueden haber niveles intermedios, ¿de acuerdo? En este caso, después que agruparon, ¿de acuerdo? Después que agruparon, ellos reconocen otra acción, hay otro paso, hay algo más que hacer dentro de este procedimiento. Y claramente el que dispongan una suma de términos, ¿cierto? 5 más 5 más 5, 6 veces, o que el otro que dijo 5 por 6, entonces hay algo ahí que también tenemos que mencionar. Es una técnica distinta, ¿cierto? Es una técnica distinta el poder acceder al resultado haciendo sumas iteradas que evidentemente haciendo una multiplicación, ¿ya? Sí, sigo pensando en la técnica todavía, ¿ya? Entonces, pareciera que a veces hay un procedimiento que involucra muchos pasos o varios pasos, y dentro de esos pasos pueden verse algunas como ramificaciones, ¿se acuerdan que aparecía como praxeologías locales, globales, regionales? Claro, porque tiene como esta gama de posibilidades de que se vayan viendo algunos matices o algunas estrategias que van difiriendo, ¿ya? Y que obviamente permiten igual responder, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuál sería lo que justifica
lo que justifica, por ejemplo, la técnica utilizada. Sí, por ejemplo, si pensamos en ese alumno que sumó en forma iterada 5 más 5 más 5 más 5, ¿qué justifica esa técnica? Supone lo que justifica la técnica es la tecnología, es parte de la matemática. Sería la axioma de la asociatividad. La asociatividad, Tirón, ¿es cierto? Sí. Sí, a Sí. mí también me parece que sí, que la asociatividad es muy importante ahí. Exacto, ya que a todos agrupan en cierto modo, en teoría está implícitamente la asociatividad en esto. Muy bien. Sí, porque en el fondo la operatoria también tiene que ver, tal vez la adición y la multiplicación, porque puede ser que hay algún alumno, pensemos en que ya no estoy pensando en la suma, sino en aquellos que multiplicaron finalmente, y tal vez los grupos lo hicieron de a 3, perdón, los grupos eran con 5 elementos, o habían grupos con 6 elementos, depende cómo lo hayan subdividido, ¿cierto? Y algunos le podrían haber quedado 6 por 5 y otros 5 por 6. ¿Sí? Entonces podríamos tal vez reconocer que están las propiedades de la operatoria matemática presente al momento de llegar al resultado. ¿Ya? Entonces, más o menos a grandes rasgos, lo que he querido describir es lo que va indicando Chevalar cuando habla sobre la praxeología, sobre la tarea, y evidentemente cada tarea de alguna manera tiene siempre está con ella, ¿cierto? Esta praxeología, ¿ya? Ok. Vamos a avanzar. También Chevalar declara, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ah, no, es que agrandé esto demasiado. Ya. También entonces Chevalar declara los momentos de estudio o momentos didácticos, ¿de acuerdo? Se declara 6 momentos, ¿ya? Evidentemente, estos momentos que están acá declarados, dice primer momento, momento de la exploración, momento del tecnológico teórico, todos estos momentos que aparecen acá no necesariamente tienen que aparecer en este orden, ¿ya? No necesariamente el primer encuentro es al inicio, todo va a depender, ¿cierto?, de la clase, del estudio, de dónde esté instalada, mirando, observando el quehacer, ¿ya? También uno de estos momentos puede aparecer más de alguna vez, ¿ya? También. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, que en este primer momento, el encuentro, ¿cierto?, con el objeto matemático, puede ser básicamente a partir de lo que hizo la profesora, es declarar una tarea, ¿sí? Entonces ese es mi primer acercamiento al objeto matemático. Podría ser, insisto, de otra forma la estructura de la clase, de otra forma el quehacer matemático, donde de repente me encuentro con la tarea, ¿de acuerdo?, o con el objeto matemático que está presente, ¿ya? Un acercamiento inevitable es a través de la identificación del tipo de tarea o problema a resolver. O sea, necesariamente si estamos pensando en esta teoría, nos vamos a encontrar sí o sí en algún momento con este objeto matemático que está declarado, que está presente en esta tarea. Después tiene el momento de la exploración, donde claramente me encuentro con el objeto, con el quehacer, con el problema, y tengo que interactuar con él, ¿sí? Esto también me suena un poco a, y uno puede conectar estas teorías, Chevalar con la transposición didáctica, con la TAD ahora, Rousseau con lo que es teoría de situaciones, son contemporáneos, entonces de alguna manera ellos están hablando, tienen como cierta terminología, están en sintonía, todos, ambos piensan en lo que es el sistema didáctico, que es donde está el estudiante, está el saber, está el profesor y están interactuando. Entonces,
como eso siempre está presente, de alguna manera también a mí me rememora un poco cuando yo declaro el primer momento, o sea, lo que declara Chevalar, también me reconozco en esto lo que hemos estado trabajando en las otras teorías, ¿ya? Entonces, claramente cuando yo me siento, me encuentro con un problema, claramente yo tengo que tratar de resolverlo, y evidentemente va a depender de mis herramientas, de mi saber, de mis conocimientos, de alguna manera cómo yo me voy a aproximar, y voy a tratar de escoger dentro de mis conocimientos, ¿cierto?, una técnica que me permita resolver la tarea. Y tal vez pueda conocer varias técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, va a depender de, ¿será adecuado hacerlo de esta manera, en esta institución, en este lugar donde estoy? ¿Podría hacer dibujitos? Y a partir de estos dibujitos, que el dibujito me responda, o eso no está permitido acá, ¿ya? Entonces, va a depender de ese contexto, va a depender... el contexto me refiero a la institución, así que es un término que utiliza bastante Chevalar al momento de referirse a esta teoría. El momento tecnológico teórico, bueno, da cuenta de la justificación de por qué, ya lo habíamos dicho, voy a utilizar cierta técnica, ¿cierto? Y estas de alguna manera vienen juntas. O sea, si yo voy a justificar esta técnica mediante esta tecnología, evidentemente hay una teoría que también justifica la tecnología, que justifica la técnica, ¿ya? Y es un poco más o menos ir como a la raíz, o sea, como al sustento matemático del por qué se hace lo que se hace. Dice, el cuarto momento, que tiene que ver con el accionar, con el hacer, ¿sí? Estoy trabajando, estoy utilizando la técnica para resolver el problema. Era tal vez, claro, puede ser que yo utilice una técnica, esté utilizando, y en el hacer, puede ser que me esté cuestionando el trabajo, puede ser que no sepa cuál es la técnica y esté probando algunas, ¿cierto? Haciendo una evaluación de esta estrategia o de este procedimiento que estoy usando en este instante, pero paralelamente voy evaluando el procedimiento, voy evaluando mi quehacer, ¿ya? El momento de la institucionalización, bueno, dice acá, se precisa lo que es la organización matemática que tiene que ver con esta praxeología que menciona Chevalar. Dice, se distinguen los elementos que conforman la organización matemática definitivamente. Esta distinción debe quedar explícita para que el profesor, por parte del profesor, hacia su estudiante. Entonces, ¿ustedes recuerdan el término de institucionalización cuando lo vimos en teoría de situaciones? ¿Les suena la palabra institucionalización? 8, sí, profe. Gracias, Javier. Entonces, la institucionalización es un rol, es una acción que hace el profesor, ¿de acuerdo? El profesor llega el momento en que de alguna manera debe quedar claro, en este caso me imagino que la profesora, al cerrar la clase, la profesora del video que estábamos viendo, la profesora de la Calera, ella escribe en la pizarra, ¿de acuerdo? Y va registrando, después que terminó la clase, seguramente los aciertos, el procedimiento, qué es lo que hay que hacer, la conclusión, la formalización de la matemática, de lo que se esperaba. Entonces, acá también Chevalar declara este momento, ¿sí? ¿Cómo surge y por qué surge? Seguramente tiene que ver
que después de los aciertos y el logro de la tarea se evidencie de alguna forma de manera clara y precisa, ¿cierto? El logro y el cómo se hizo. ¿Mm? Eso de alguna manera lo declara también Brousseau en la institucionalización, después de que los alumnos trabajan en el sistema adidáctico, donde ellos trabajan y elaboran y construyen, construyen porque es una teoría constructivista o se basa en eso, el saber, ¿cierto? Y el profesor también tiene que de alguna manera dar cuenta del logro y el alcance de lo que se logró en la clase. Es así entonces porque en ambas teorías aparece este término, ¿ya? Y por último dice el momento de la evaluación, ¿sí? Dice, se articula con el momento de la institucionalización, es un momento de reflexión en que solo se pone énfasis en evaluar a las personas, sino que también se hace un balance del valor de la praxeología en su totalidad. Esta evaluación puede ser básicamente puede ser que el profesor esté evaluando, ¿sí? el trabajo realizado, no es que esté evaluando a los alumnos, ¿ya? Sino estoy evaluando lo ocurrido, ¿cierto? En el sentido de la praxeología utilizada, el énfasis en cuanto seguramente puedo hacer algunos como acentos en lo que se hizo, en la matemática que está detrás, puedo de alguna manera vislumbrar, ¿cierto? El alcance también, el logro del aprendizaje de los estudiantes a partir de lo desarrollado durante la clase. Y eso. Entonces tenemos aquí de alguna manera grandes rasgos, por supuesto, y tal vez muchas otras cosas que decir. Vimos lo que se llama la teoría antropológica de lo didáctico, que se nombra con las siglas TAD. No sé si alguno de ustedes tienen alguna consulta que hacer. Profe, yo no entendí el último momento. ¿El de la evaluación? Sí. Sí. En este caso, el profesor, el investigador, los que están haciendo matemática en ese momento, ¿cierto? Me imagino, centrémonos en el video que vimos. Va a haber un momento en que la profesora va a reflexionar sobre el trabajo, ¿ya? Sobre los aciertos, sobre los logros, sobre la matemática que está detrás, sobre el procedimiento, o sea, todos los elementos que involucran a la praxeología, ¿sí? Incluso hasta la tarea. Puede ser que la tarea, ella dijo, pucha, podría haber usado una bandeja con otras características, podría ser que la técnica, ¿me entiendes? Hay que evaluar. Después de este procedimiento, lo que ella hace, o lo que debiéramos hacer, es una evaluación sobre el trabajo realizado. Y el trabajo realizado inicialmente se sustenta en la tarea que escogí, la técnica que se presentó, puede ser que hubieran surgido varias técnicas. Supongamos que ella nunca guió a los alumnos en el sentido de que resultaran más o menos todos muy parecidos, pudiese ser que hubiera una gama de técnicas que hubieran aparecido acá. Entonces, es interesante que después del trabajo realizado haya una evaluación, ¿ya? De lo que sucedió. ¿Sí? Eso también me permite mejorar en las prácticas. O sea, yo tengo que ser un profesor que prevé, o sea, que analiza, preparo mi clase, la preveo, veo más o menos los elementos que pueden ocurrir, pueden que ocurran situaciones emergentes en el momento que yo no esperaba, a las cuales yo de alguna manera tengo que atender. Matemáticas, por ejemplo, estoy pensando que no hay otro tipo de problema.
Y de alguna manera, dentro del procedimiento y después de la institucionalización, ¿sí? Porque ahí hay un cierre, hay un término de la clase, hay un momento también de reflexión. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, profe, todo claro. Ya, qué bueno. Chicos, vamos a hacer un receso entonces, 15 minutos, y a la vuelta vamos a ver la teoría que se llama teoría de registro de representaciones semióticas de Duval. Vamos a dejar de grabar también, ¿ya? Usar. No, mentira.